¿cuáles son los controles y el manejo adecuado? Tanto el brócoli como la coliflor aportan una gran cantidad de fibra a nuestro cuerpo. Esta fibra ayuda al movimiento de los intestinos. Este prefiere suelos con un alto contenido de materia orgánica. ¿Por qué una torna a verse un poquito más amarillenta que la otra? La cobertura. En la etapa inicial, antes de la siembra, podemos utilizar lo que son los preemergentes. ¿Cómo debemos sembrarlo? ¿Cuál es la distancia? Y todo lo que conlleva. Aporta a nuestro cuerpo ciertos compuestos como son los sulforafanos. Estas son sustancias antioxidantes que ayudan a combatir lo que son los radicales libres y el colesterol malo. Una de las enfermedades más importantes que atacan el cultivo luego de realizado el trasplante, ya que al inicio se da mucho riego, es el Pythium o damping off. Pero una parte importante es la temperatura. Pues se ha demostrado que si logramos alcalinizar el pH del bulbo radical, la parte comercializable es la inflorescencia. ¿Sabías que el brócoli y el coliflor son primos del repollo y que juntos forman parte de las hortalizas más saludables del mundo? En el día de hoy, Sociedad de Crecimiento continúa brindándote información valiosa. Luis Heriberto, cuéntame, estaremos compartiendo a nuestra audiencia información sumamente interesante relacionada con el brócoli y el coliflor. Háblame un poco de la introducción, origen, historia, cuéntame. Como tú bien acabas de adelantar, Jorge, el brócoli y el coliflor, al igual que el repollo, pues son de la misma familia botánica, surgen de lo que es la zona del Mediterráneo, Grecia, pues ya allí se cultivaba unos 2500 años antes de Cristo. Desde allá, desde Grecia, Roma, se esparcen por toda Europa y el resto de los países del mundo. Estas plantas, como ya bien decíamos, son pertenecientes a la familia de las crucíferas. En estas están el brócoli, el coliflor, tenemos también la acelga, el nabo. El nombre científico del brócoli es Brassica oleracea var. Italica, mientras que el nombre científico del coliflor es Brassica oleracea var. Botrytis. Sabemos, son de las mismas familias del repollo. De las crucíferas, pues sus flores son en forma de cruz. Esta es una planta que tiene una raíz pivotante donde surgen numerosas raíces secundarias. La profundidad de la raíz puede ser desde 20 hasta 40 centímetros. Las hojas, en el caso del brócoli y el coliflor, tienen un peciolo un poco alargado. En el caso de la coliflor, como vemos aquí, tiene los bordes lisos, hoja medio oval, mientras que en el brócoli los bordes de las hojas son un poco ondulados o dentados. La parte comercializable es la inflorescencia, o sea, es una inflorescencia. Podemos decir la flor como tal. Efectivamente, sí, pero las flores son pequeñas y se producen después que surge ese capullo o esa pella, como le llaman en algunos lugares. Esa es la fruta que se comercializa. Pues cuando esta pella o fruta empieza a desarrollar los tallos florales y surgen las flores, ya no sirve para comercializarse. Es una hortaliza de gran rentabilidad cuando se toma ese manejo agronómico de manera perfecta, podemos decirlo. Si no, va a tener pérdida el productor. Cuéntame acerca de la posible rentabilidad que puede tener un agricultor. Tanto el brócoli como el coliflor son rentables, pues no llevan un alto gasto o costo de mantenimiento, llámese el tema plagas, enfermedades, pues aparte de las distintas enfermedades que puedan aparecer, solo hay una plaga que es la que hace que deba invertírsele un poquito más, y es el caso de la Plutella xylostella, una pequeña larva que puede dañar la fruta, lo que se va a comercializar. Pero en sí el costo de nutrición y de mantenimiento es bajo cuando tú lo comparas con otros cultivos como son la zanahoria, el ajo, la cebolla, la papa, entre otros. Excelente. Te vamos a sugerir que comente y también agregue cualquier otro cultivo que te gustaría ver en nuestro canal Sociedad de Crecimiento. Comparte esta información valiosa, suscríbete y dale like a nuestro contenido. Continuando con este gran contenido, Luis Heriberto, háblame del requerimiento para ese buen cultivo de brócoli y coliflor, porque sabemos que de eso depende el éxito final, porque todo productor anhela eso, grandes resultados y muy buena rentabilidad. Entre los distintos requerimientos edafoclimáticos, tanto del brócoli como del coliflor, están en primer lugar el clima, pues estas son plantas por lo general de unos climas templados. Podremos decir que se puede cultivar a distintas alturas, desde
Nivel del mar en zonas que estén cercanas a los polos, donde las temperaturas son menores, y en zonas altas de 1000 metros, 1500 metros, 1000 metros, 3000 metros sobre el nivel del mar. Pero una parte importante es la temperatura, pues se cosecha mejor en zonas con temperatura promedio entre 15 y 25 grados Celsius, aunque puede soportar una temperatura máxima de 1,35 grados y una mínima de 5 a 2 grados, y puede aún también soportar temperatura bajo cero por pequeños periodos de tiempo. En cuanto a la luminosidad, como bien decíamos, hay variedades que se adaptan a las épocas de verano, otras a la de invierno y otras a la de otoño. O sea, hay variedades de ciclo corto y de ciclo un poco más largo. También en cuanto a lo que es el tema de la luminosidad, como bien decíamos, ya ahí va a depender de la época del año. Ahí lo que debemos hacer es seleccionar una variedad que se adapte a la época del año en la que nos encontremos. En cuanto a los suelos, este prefiere suelos con un alto contenido de materia orgánica, puede soportar suelos con pHs ligeramente ácidos, estamos hablando de pH desde 5.5 hasta 6.5. Los suelos alcalinos también le favorecen, no estando con un pH demasiado alto. En cuanto a la humedad relativa, o sea, el contenido de humedad en el aire, la ideal sería desde unos 60 hasta un 75% de humedad relativa. Pues humedades relativas muy bajas provoca un desarrollo, vamos a decir, mínimo de la planta, pues la planta transpiraría demasiado, y una humedad relativa demasiado alta, por encima de un 85%, favorece el desarrollo de enfermedades fungosas y bacterianas. Así que recuerda, toma en cuenta todos estos requerimientos afoclimáticos y elige la variedad que se adapte a tu zona y a la época del año en la que nos encontremos para que el desarrollo de la planta sea exitoso. Estas recomendaciones, llevándola a la práctica, el resultado final estaría garantizado. Recuerda, seguimos brindando esta información valiosa. Luis, recordando que para ese buen resultado debemos hacer una siembra efectiva. Cuéntame acerca de cómo debemos sembrarlo, cuál es la distancia y todo lo que conlleva. Siempre que vamos a sembrar cualquier planta, debemos hacer una buena preparación de suelo. En este caso, primero se hace un pase de subsolador para dar un rompimiento profundo al suelo para brindar lo que es aireación y drenaje. Posteriormente se pasa un arado de disco vertedera y después se pasa el rotovator para mullir el suelo, para desbaratar los terrones que puedan formarse. Posteriormente a esto se añade lo que es materia orgánica en el caso de ser necesario. Se añade alguna enmienda si el análisis de suelo que se hizo previamente así lo recomiendo, lo amerita. Posteriormente entonces se procede a lo que es el surcado o levantamiento de camellones. La distancia va a depender del mercado al que va dirigido nuestro producto final. En este caso los muros están surqueados a 28 centímetros con una distancia entre canteros de 20 a 25 centímetros. Excelente, muy buena información. Me gustaría saber acerca del riego y la nutrición, que son requerimientos muy necesarios para lograr ese éxito tan anhelado. Antes de eso vamos a sumar un chin, y es que estas plántulas primero son germinadas en un vivero. Perfecto, con una turba. Este proceso en vivero dura de unos 25 a 30 días en promedio, de acuerdo al manejo que se le diera en el germinador o vivero, y posteriormente se realiza la siembra. La siembra se realiza a una distancia de desde 25 hasta 50 centímetros de distancia entre plantas, dependiendo del mercado al que vaya dirigido. En cuanto al riego, va a depender de la textura y estructura del suelo y de la época del año en la que nos encontremos. Si la siembra es a campo abierto, pues en épocas lluviosas se darán menos riego. Al inicio es cuando la planta demanda la mayor cantidad de riego, sin llegar al exceso de humedad, pues cuando tenemos exceso de humedad se pueden producir algunas enfermedades fungosas. En cuanto a la nutrición, esta planta es altamente demandante en lo que es nitrógeno, tanto el brócoli como el coliflor. Ambas demandan gran cantidad de nitrógeno, también demandan calcio, demandan azufre, potasio, y entre los microelementos podemos mencionar específicamente el caso del boro, el molibdeno, el zinc, el magnesio y el manganeso. Son de lo más importante en la nutrición de brócoli y coliflor. Excelente, muy buena explicación con relación a lo que tiene que ver con ese gran manejo agronómico que implica siembra, nutrición y el riego, que es sumamente importante. Así es. Luis,
En este cultivo de brócoli veo que la incidencia de maleza es mínima, podemos decir. Ahora, ¿cuáles son los controles y el manejo adecuado que debemos tener en cuenta para evitar de que la maleza arrope nuestro cultivo de brócoli? En la etapa inicial, antes de la siembra, podemos utilizar lo que son los preemergentes. En este caso, en brócoli y coliflor, podemos utilizar lo que es la pendimentalina. La dosis va a ser de acuerdo a la textura del suelo. O sea, si es un suelo arcilloso, te soporta una dosis más alta que un suelo arenoso. De ahí que cada quien, de acuerdo al panfleto del producto que va a utilizar, de la pendimentalina que va a utilizar, use la dosis de acuerdo al tipo de suelo que tenga. También se puede utilizar lo que es el oxifluorfen, unos 10 a 12 días antes de la siembra. Ahora, si ya sembramos brócoli y no pudimos hacer una aplicación de preemergente, muchas personas optan por utilizar un herbicida de amplio espectro, como es el paraquat o el glufosinato de amonio, y utilizando una campana protectora, queman los pasillos y posteriormente eliminan el resto de maleza con un legón o una azada, que es el control manual o cultural de malezas que se hace en el cultivo de brócoli. Excelente, muy buena explicación con relación a ese efectivo control de maleza en tu cultivo de brócoli o coliflor. Ahora veo en este cultivo, algunas hojas afectadas. Okay. Háblame acerca del control de plagas y enfermedades que que ahora mismo se puede evidenciar en este cultivo. Háblame acerca de las plagas y enfermedades que atacan el brócoli y el coliflor. En cuanto a plagas y enfermedades, tenemos las principales plagas que atacan cuando tú realizas la siembra, son los grillos y gusanos de tierras. En este caso tenemos a Agrotis ixylum, un gusano gris que corta el cuello de la planta. Todos esos hoyitos son provocados por un gusano. Sí, así es. Más adelante pasaremos a lo que son las otras plagas, pero en primer lugar tenemos gusanos de tierra y grillos. Estos cortan el cuello de la planta. Puedes utilizar distintas materias activas, como son los piretroides, hipermetrina, deltametrina, landacialotrina. Posteriormente te ataca lo que es el trip en etapa pequeña. Ese pequeño insecto minúsculo, pero que causa unos daños agresivos al succionar la savia de las hojas, y la planta se ve con las hojas arrugadas y encacatadas, dicen algunas personas, por el alto ataque de trip. Para el control de trips puedes utilizar neonicotinoides como el imidacloprid, tiacloprid, entre otros. Posteriormente tenemos lo que es el ataque de la plaga más famosa del brócoli, coliflor y repollo, la famosa palomilla dorso diamante, cuyo nombre científico es Plutela silostela. Palomilla dorso diamante. Así es, este nombre se le da porque en la espalda del adulto del insecto, que es una polilla, una palomita pequeña, se forman unas líneas en formas de diamante encima de la espalda de la pequeña mariposa, y por eso se le puso palomilla dorso diamante. Excelente, muy Nombre bien, científico, muy ya lo habíamos dicho, Plutela silostela. La que causan el daño al cultivo, dañando lo que vemos aquí, estas hojas, estos agujeros, son las larvas de Plutela. Estas se alimentan del follaje de la planta. Estas larvas tienen varios estadios larvales. Estos estadios inmediatamente eclosionan las larvas de los huevillos, empiezan a alimentarse, causando lo que son daños en la planta, y también causan daño en el fruto que vamos a cosechar, en esa pella o inflorescencia del brócoli o de la coliflor. También tenemos los gusanos verdes, el famoso Spodoptera exigua o gusano soldado. Este también, al igual que las larvas de Plutela, se alimenta del follaje y de la fruta de las plantas. Debemos hacer controles a tiempo, haciendo unos monitoreos constantemente, y si identificamos una población significativa, hacer las aplicaciones correspondientes. Para su control existen distintas materias activas que le trabajan a las larvas, tanto por contacto, por ingestión, como de manera sistémica. Entre estas tenemos el emametilbenzoato, el clorfenapir, el indosacar, el clorantaniliprol, el flubendiamide, el piridalil y el isocicloserán. También existen materias activas para el control de los adultos, pues sabemos que las palomillas o las polillas, el caso de Plutela y de el gusano soldado, Spodoptera exigua, los adultos son los que ponen los huevos. Si tú tienes el adulto controlado, pues la población de larva va a ser mínima. En este caso, para control de mariposas y polillas, podemos utilizar lo que es el tolfenpirat,
tenemos otras moléculas como es el diacinón y tenemos también el tiociclán hidrógeno oxalato. Estas moléculas deben de hacer las rotaciones del lugar para que no desarrolle resistencia a la plaga y así mantenga la efectividad y un buen control. Excelente, muy buena explicación. Ahora hábleme acerca de las enfermedades. ¿Cuáles son esas enfermedades que pueden provocarle un gran dolor de cabeza a un productor que tenga brócoli o coliflor? Al inicio, una de las enfermedades más importantes que atacan el cultivo luego de realizado el trasplante, ya que al inicio se da mucho riego, es el Pythium o Damping Off. Puede ser provocado tanto por el hongo como puede ser Pythium, también Sclerotium puede provocarlo y Rhizoctonia. Todos estos hongos te pueden provocar ese estrangulamiento en el cuello de la planta. Para ello puedes utilizar materias activas como son el metalaxil, el captán, el propamocar, el fosetil de aluminio, entre otros. Posteriormente a nivel de suelo también te puede atacar lo que es el fusarium, pudrición marrón de las raíces y el tronco. Puedes utilizar lo que es el propamocar, fosetil de aluminio, metiltiofanato, carbendazim, venomil, entre otros. También está lo que es la famosa hernia de la col. Hernia de la col. Sí, mucha gente dice, wow, veo unas pelotas. La gente comúnmente le dice pelotas a esas hernias. Son células deformadas con un gigantismo provocado por un hongo. Este hongo, que se marea la efectivamente, pues este hongo, cuyo nombre científico es Plasmodiófora brassicae, es un hongo que ataca a la raíz y causa deformación en la célula de la raíz, causando un gigantismo, agigantamiento de las células que conforman la raíz e impide que la planta pueda asimilar el agua y los nutrientes y pueda subirlo hasta las partes superiores de la hoja. Para su control no existen materia química efectiva, podríamos decir, en el caso de los agroquímicos, pues se ha utilizado propamocar, catán, venomil y no han dado buenos resultados. Se ha demostrado que si logramos alcalinizar el pH del bulbo radical, o sea, del área que ocupan las raíces en el suelo, se detiene el desarrollo de este hongo. Lo que ha dado mejor control para reducir el desarrollo o frenar el desarrollo de la enfermedad y que la planta pueda completar su ciclo de vida es hacer aplicaciones en drench de productos alcalinizantes. En este caso podemos utilizar algunos productos que son a base de hidróxido de calcio o cal hidratada de forma flowable y buenos enraizadores y regeneradores de pelos absorbentes. Volvemos y repetimos, no es un tratamiento que directamente te va a eliminar el hongo, pero sí va a frenar su desarrollo y la planta puede completar su ciclo si las aplicaciones se hacen a tiempo. Excelente, muy buena información. Pero también debemos continuar con la enfermedad de nivel de follaje. Claro. En este caso hay dos que son las más comunes. Tenemos el caso del famoso mildew de las brasicáceas, pero no por aparasítica. Este te provoca unas manchas irregulares a nivel de las hojas. Se produce en condiciones de alta humedad relativa y bajas temperaturas. Para su control se utilizan fungicidas que atacan hongos o micetos. En este caso, dimetomor, metalacil, propamocar, fosetil de aluminio, entre otros. Posteriormente a esto tenemos el ataque de lo que son las bacterias, que son bastante frecuentes, tanto en brócoli como en coliflor, pues son cultivos cuya estructura posee una gran cantidad de nitrógeno y las bacterias aman el nitrógeno para su reproducción, necesitan mucho nitrógeno. Por eso son frecuentes los ataques de bacterias. En este caso, una de las principales es Xanthomonas campestris. Se ven cuando están los ataques con unos bordes en forma de V. En los bordes de las hojas se ven esas manchas de color clorótico o amarillento. Se ve ese halo amarillento rodeando las manchas amarillas y esta es la forma en que empieza la xanthomona. Posteriormente, cuando ya tenemos las frutas, empiezan unas pequeñas manchas negras, que también puede aparecer lo que es la pudrición negra de la fruta, causada por el Erwinia carotobora. Estas dos son dos de las enfermedades más importantes en la etapa final del cultivo. Excelente. Para controlar estas bacterias podemos utilizar distintas materias activas como son los antibióticos, este es el caso de la casugamicina, la gentamicina, la oxitetraciclina. También se utilizan algunos productos a base de cobre, como es el oxicloruro de cobre, entre otros. Excelente, gran dato, valiosa información que te van a permitir tener ese control agronómico efectivo
y lograr resultados extraordinarios. Luis, háblame acerca de la recolección y el manejo post cosecha del brócoli o la coliflor, que actualmente ya estamos en la etapa final. Cuéntame. Dependiendo de la variedad que hayamos sembrado, en el caso del coliflor tenemos variedades tempranas que a los 45 días ya está de cosecha y tenemos variedades tardías o de invierno que toman un promedio de 2 meses a 2 meses y medio para llegar a la cosecha. En el caso de los brócoli también existen variedades tempranas y variedades tardías. En brócoli hay algunas variedades que a los 2 meses están de cosecha y las otras de días más largos se toma un promedio de 3 meses a 3 meses y 10, 12 días. Podemos decir que estos son cultivos de ciclo corto. Efectivamente. Uno de los más cortos, podemos decir. Así es. La hortaliza que se toma menor tiempo para su... No menor, pero sí son de ciclo corto. Porque, entra en esa clasificación. Sí, sí, cultivo de ciclo corto. Uno de los cultivos de ciclo así más es, corto. de ciclo corto, sí. Perfecto. Por ejemplo, aquí estamos en un coliflor, ya vemos que estamos en etapa de cosecha. Ya todas estas frutas tienen el tamaño que requiere el mercado. Recuerden que existen distintos mercados, por lo menos algunos que lo llevan a supermercados en nuestro país y otros al mercado local o de consumo abierto. Algo interesante que veo entre esta coliflor y esta. ¿Por qué una torna a verse un poquito más amarillenta que la otra? La cobertura. Recuerda que si la planta está muy expuesta desde su inicio a los rayos solares, empieza a tomar un color amarillento, en el caso de la coliflor. Cuando ha estado más cubierta desde el inicio, mantiene más el color blanco. También va a depender si se hizo o no un aporte de boro al coliflor. Excelente. El aporte de boro ayuda a mantener más el color blanco en la sombra de su propia hoja. De las hojas, efectivamente. Para cubrir y mantener ese color. Ese es un dato muy curioso, pues en algunos países se toman las hojas del cogollo y se agarra una pequeña banda elástica y se amarra para que el sol no penetre hasta la pella o la fruta y se mantenga blanca hasta el final. Mira, un dato sumamente interesante. Pero en nuestro país no se sabe si por dejadeo, por desconocimiento o por no hacer el trabajo porque es muy trabajoso, no se hace esa práctica, sino que se deja y que la planta la cubra naturalmente y si alguna le dio el sol, se deja así. Ok, y la coliflor se ve más afectada que el mismo brócoli. Sí, por el brócoli, hacer un verde intenso, oscuro, no se busca que blanquee, ni va a blanquear, se mantiene verde. Pero en este caso se amarilla un poco la coliflor. La recomendación sería bueno que la hoja que puedan hasta hacerle un poquito de, buscar la forma de que le hagan un poco de sombra para mantener ese color blanco intenso en nuestro fruto, en nuestra flor, que es lo que se consume del coliflor o el brócoli, se mantenga con ese color agradable y que le llama mucho la atención a los clientes. Así es, sí, la gente compra por la vista y si tenemos una planta, en este caso de coliflor, bien blanca y hermosa, sana, limpia, pues se venderá con mayor facilidad. Excelente. Gran dato acabamos de sumar a este contenido desde el inicio hasta el final con relación a lo que es el cultivo de brócoli y la coliflor. Recordando siempre que Sociedad de Crecimiento continúa brindando esa información valiosa que ustedes se merecen. Luis Heriberto, recomendaciones finales a nuestra audiencia y también no nos podemos ir sin agregar el valor nutricional que tiene el brócoli y el coliflor. Hablando del valor, los beneficios. Ok, hablando de los beneficios de consumir brócoli y coliflor. Recuerden, estas dos plantas y la fruta, que es lo que se consume, en el caso de brócoli y coliflor, la pella, como habíamos hablado anteriormente, esta inflorescencia, pues a partir de aquí es que van a surgir los futuros tallos florales. Esta es la parte comestible. Tanto el brócoli como la coliflor aportan una gran cantidad de fibra a nuestro cuerpo. Esta fibra ayuda al movimiento de los intestinos, o sea que facilita una buena digestión y también ayuda a aquellas personas que están sufriendo de estreñimiento. Uno de los principales beneficios. Segundo, aporta a nuestro cuerpo ciertos compuestos como son los sulforafanos. Estas son sustancias antioxidantes que ayudan a combatir lo que son los radicales libres y el colesterol malo. O sea que te ayudan a mantenerte joven con una piel sana, pues aporta vitamina C y vitamina K, que tienen que ver con tu sistema inmunológico, con huesos fuertes, pues
La vitamina K ayuda a la absorción de calcio, pero recuerden que también el brócoli y la coliflor te aportan calcio, magnesio, hierro, zinc, manganeso, entre otros nutrientes. Todos estos nutrientes ayudan a mantener unos huesos sanos, un cuerpo fuerte. También te aportan lo que es el cromo y los folatos. Estas sustancias ayudan a regular lo que es la glucosa en la sangre. O sea, aquellas personas diabéticas que tienen miedo de consumir alimentos altos en carbohidratos, tienen una opción con lo que es el brócoli y el coliflor. Pues esto tienen menos carbohidratos que la mayoría de los cereales, llámese arroz, trigo, maíz, tienen menos carbohidratos que las legumbres. Aquellas personas que llevan una dieta vegana o vegetariana pueden sustituir la legumbre con brócoli y coliflor. Pues su índice glucémico es bastante bajo y, como bien decíamos, al contener cromo y folatos ayudan a regular la glucosa en sangre. Así que es una buena opción para sumar a nuestra dieta y aportar esos grandes beneficios para tener una buena salud. Excelente. Recordando que esta es una hortaliza que forma parte de la dieta de muchas personas y esos beneficios Luis Heriberto lo acaba de mencionar. Recordando siempre que Sociedad de Crecimiento siempre está a favor de nuestra audiencia, brindándoles información valiosa que tanto necesita. Comparte, suscríbete y dale like. Sociedad de Crecimiento con Luis Heriberto y Jorge Miguel. Feliz resto del día.